que hemos tardado la hostia en hacer esto, porque, yo que sé, llegar a un puto 20% de paro para que reaccionemos, hay que tener unos cojones cuadrados. Es bastante tarde. Yo a mis chiquillos, que les doy clase, me vienen y me dicen, mañana tengo examen. Y yo digo, me cago en tu puta madre. Y su madre me dice, me cago en tu puta madre, que es la que me paga. Hay que ser un poco más reactivo, no hay que dejar que las cosas pasen. Eso que ha nombrado un señor que había por aquí antes, que creo que se ha ido. Un referéndum al año no es tanto, y hace falta porque si no nos manipulan de cojones y nos dejamos manipular. Es que somos muy cómodos, me da la impresión. En cualquier otro sitio, yo he estado fuera viviendo, cualquier otro sitio pasa cualquier cosa, se van a la calle y hasta que no cambia, si tiene que ir el presidente del gobierno a un puto pueblo de mierda, tiene que ir porque es que no paran. Y son 2.000, y estoy hablando de un caso concreto, son 2.500 trabajadores que no se movieron hasta que el presidente del gobierno, no sé si os suena, fue al pueblecito a decir no se cierra esta fábrica. O bueno, a ver si nos movemos un poquito más y no dejemos que nos den por el culo hasta que ya ha entrado dentro, que ya nos toca nos está tocando ya el estómago cuando reaccionemos. Bueno, muchas gracias. De todas las opciones posibles para estar hoy, estamos todos aquí. Y eso significa algo. Yo pensé que nunca vería lo que estoy viendo estos días y la verdad es que estoy muy agradecido a todo el mundo y a todos y cada uno de vosotros. La segunda cosa que quiero decir es con la cabeza y es hablar de un tema que es breve pero es inquietante, y es que últimamente se está privatizando todo, eso lo sabemos todo el mundo y también estamos aquí por eso. Pero una de las cosas que se están privatizando y de la que se habla menos que de otras es el agua. El tema del agua es algo que ahora mismo no se ve como un problema del presente, pero puede ser un problema del futuro, puede ser un problema realmente grave. Y en este país se están dando ya los primeros pasos para empezar a privatizar los acuíferos que hasta ahora han sido públicos. La ley en España protege la propiedad de los acuíferos como algo público, pero no el uso del agua. El uso del agua sí se puede ceder a empresas privadas, normalmente multinacionales, que están comprando acuíferos en muchas partes del planeta. La Coca-Cola, Nestlé y varias empresas muy grandes están haciendo con los acuíferos de gran parte del planeta. Y para ello, dentro de las reivindicaciones, que hay tantas y tantas que hacer y estamos de acuerdo en bastantes cosas, en otras no tanto, pero en la mayoría de ellas hay un hilo común en todo lo que se dice, sería interesante proponer a nuestro gobierno un pacto por el agua, un pacto que asegurara la publicidad, asegurara que el agua es un bien público en el futuro y lo va a seguir siendo, y así no tener que algún día lamentar que el agua es algo privado como ahora es el petróleo, porque del petróleo en el peor de los casos podíamos llegar a prescindir, pero jamás del agua. El pueblo, las personas se pueden reunir, se pueden organizar cosas juntos, esto existe, que yo en 22 años no lo había visto nunca, siempre sueñas y sueñas de un día, y ese día nunca llega y ha sido el 15M y días posteriores. Y a partir de ahora yo me quedo con el veros, el tener un espacio de encuentro, de decisión, de que la democracia y las decisiones no son en un palacio de unas personas que van, sino que también pueden ser tomadas mirándonos a la cara a mucha gente, y de este espacio hacer algo que exista, que en nuestra vida decir, pues voy a la plaza, y voy a la plaza es ver a mucha gente debatir, aprender, porque aprendemos un montón, y no sé, yo me quedo con eso de momento, iremos viendo, pero para mí eso ya es una propuesta que ha salido, que es vernos y nos estamos viendo, y yo con eso ya avanzando, nada más. Yo me hago una pregunta, es que todos estamos hablando de un cambio de sistema. Yo estoy absolutamente de acuerdo, pero ¿qué tipo de cambio de sistema queremos? Porque creo que a la mayoría de los que estamos aquí nos parece que la democracia es un buen sistema. Sí funciona bien. Entonces, la pregunta que yo lanzo es, ¿queremos cambiar a un sistema totalmente diferente a una democracia o queremos renovar nuestra democracia? Porque si queremos renovarla, seguramente la mejor manera y de la manera que podemos hacerlo es algo que han comentado esta tarde, que cualquier ciudadano puede hacer una propuesta de ley con una serie con una cantidad de firmas.
Entonces, es la pregunta que me gustaría que fuera respondida, y es: ¿queremos renovar la democracia o queremos cambiar a otro sistema? No por nada, sino por empezar a tener unos objetivos. Simplemente lo dejo ahí porque creo que tenemos... Si queremos que podemos cambiar el mundo nosotros, lo cambiaremos. Porque nosotros somos los que hemos creado estos edificios, no los billetes. Hay gente que ha construido estos edificios, motivados por billetes, pero los han construido personas. Personas son lo importante, no el dinero. Las personas son las que mueven el mundo, de verdad, las que mueven los valores y las que mueven el querer a los demás. Querer a los demás y generar algo bueno por ellos es un bien grande, y no comprarse un coche nuevo. Pregunta de esto: ¿hasta cuánto va a durar? ¿Vale? Después de las elecciones nos vamos a dar va a haber un impedimento que no sabemos si va a continuar este movimiento o no. Yo digo que este movimiento, yo no soy organización ni soy nada, yo hablo a título individual, este movimiento lo creamos las personas que aquí venimos. Yo vengo de mi casa para manifestarme aquí con todos vosotros en la plaza 15 de mayo, que es esta que hemos conseguido por nuestros propios medios, ¿vale? Entonces, ¿cuándo vamos a durar? Vamos a durar lo que queramos. Después de las elecciones seguramente tendremos aquí a la Policía Nacional dando por el culo, porque no tendrán los cojones en la garganta que no les vamos a votar cada 4 años en las urnitas, porque tienen 4 años a la vista, ¿vale? Para hacer lo que les hagan las pelotas. Eso es lo primero. Pero entonces, para estar aquí, ¿qué tenemos que hacer? Venir y concentrarnos aunque haya policía. Nosotros vamos a tener una resistencia pacífica en esta plaza, aunque venga policía y venga quien quiera, porque esta es nuestra plaza. Los medios de comunicación también nos van a dar las espaldas, porque esto no sé quién estará mirando y qué. ¿Por qué salimos tanto? Yo estoy asombrado de todo lo que salimos en los medios de comunicación. Salimos más que aquí no hay quien viva, que flipo, ¿sabes? Entonces, los medios de comunicación seguramente también nos darán las espaldas para que la gente no se suma a esta protesta, porque al principio éramos 300 y después hemos llegado a ser en esta plaza 10.000 en una asamblea que no había visto en mi vida, y espero volver a ver todos los días de aquí hasta que me pueda morir. Entonces, todo esto lo creamos nosotros, y aquí tenemos que estar dando el callo, porque aquí nos vamos a quedar los que de verdad nos creemos esto después de las elecciones. Quería decir, como antes ha dicho un compañero, que cómo se podía esto mantener. La semana anterior todo el mundo trabajaba y la gente ha conseguido turnarse para estar aquí. Somos mucha gente que creemos en esto, y yo creo que si nos organizamos podemos turnarnos para estar aquí aguantando al